Bienvenidos a este primer conversatorio de este periodo tan polémico, revuelto, desafiante, en que estamos todos inmersos como individuo, como familia, como país, como planeta. Y tuvimos la idea de generar este conversatorio a raíz un poco para reflexionar acerca de lo que está pasando, reflexionar acerca de nuestro tiempo. Y quiero darles las gracias a todos los presentes, las personas que se están integrando, porque esta es una conversación. Básicamente vamos a tratar la pandemia, pero más allá de la pandemia, todos los eventos que nos están golpeando como individuos y como colectivo, desde el punto de vista simbólico. Quiero partir agradeciendo a Haciendo Sagrado lo Cotidiano A que todos los... organiza este conversatorio, a Yo Soy Digital, la radio online, que también gentilmente hicimos esta conjunción para poder llevar adelante este proyecto, un poco esta volada, digamos. Quiero partir presentando a la directora de Haciendo Sagrado lo Cotidiano, Mónica de Simone. Ella es licenciada en Literatura de la Universidad de Chile, licenciada en Estética de la Universidad Católica, es editora, es taróloga, todo el mundo la conoce como una gran referente en el estudio de este maravilloso sistema simbólico que es el tarot, y es la directora de Haciendo Sagrado lo Cotidiano. Espero que no se me haya quedado, el currículum de Mónica es mucho más largo, lo estoy sintetizando en virtud del tiempo. Vamos a tener más o menos una hora y fracción, en que los 4 participantes que ustedes ven acá vamos a exponer 10 minutos y después vamos a intentar hacer lo que una querida amiga y terapeuta habla de, nos vamos a reunir alrededor de un caldero los 4 y vamos a echar materiales y vamos a ir viendo ahí qué emerge en la conversación. Así que los dejo con Mónica, que no se me haya quedado nada en el tintero. Mónica. Gracias, Cristian. Bueno, encantada de estar acá, encantada de que hayan aceptado la invitación de reunirnos a conversar en este tema que nos aqueja a todos, ¿no es cierto? Y antes de partir, quiero presentar yo a los otros 3 integrantes, ¿no es cierto?, del conversatorio. Voy a partir por mi amiga Jimena Brajovich. Ella es una gran astróloga, ancestróloga, diplomada en Psicología Transpersonal de la Universidad del Pacífico, diplomada en Psicología Junguiana de la Universidad Católica y miembro del directorio de la Fundación José Ignacio, que trabaja con el suicidio infantil, y actualmente profesora de astrología, nuestra profesora titular de astrología en Haciendo Sagrado lo Cotidiano. También nos acompaña Marco Antonio Iglesias, abogado de la Universidad Católica, diplomado en Psicología Junguiana también de la Universidad Católica, y candidato a magíster en Filosofía Política y Ética de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y mi partner y socio, Christian Rodway, también de la Escuela Haciendo Sagrado lo Cotidiano, que es ingeniero civil de la USACH, numerólogo, especialista en simbología, investigador y escritor. También es diplomado en Psicología Junguiana de la Universidad Católica y, como les digo, nuestro profesor. Nosotros 4, cada uno desde su mirada, vamos a poner en la mesa, ¿no es cierto?, nuestra mirada desde lo que somos, desde una escuela de lenguaje simbólico, y una vez que hablemos los 4, como dice Cristian, vamos a poner en el caldero y vamos a hacer una cosa un poco más compartida. Entonces, voy a partir desde, como les digo, desde el lugar de lo simbólico. Mi primera reflexión tiene que ver con que para el hombre occidental es muy difícil tolerar esta inactividad forzada en la que estamos hoy día, porque tenemos tendencia a pensar que la acción significativa o a la que le damos valor está en el hacer, ignorando totalmente el crecimiento que podría producir la quietud y la introspección, ¿no es cierto?, el estar quietos, irnos hacia adentro, que es lo que se nos está pidiendo hoy día. Entonces, voy a hablar brevemente de los nodos, desde el punto de vista astrológico. Digo brevemente porque la parte astrológica la va a tomar la Jimena.
Pero quiero partir hablando por ahí porque el cielo nos propone trabajo. Los nodos son puntos en el cielo, son puntos evolutivos que se nos proponen como humanidad. Hasta hace muy poco los nodos estaban en Capricornio Cáncer, el nodo sur es de donde venimos y el nodo norte es hacia donde tenemos que ir. Hasta hace muy poco el nodo sur estaba en Capricornio y el nodo norte en Cáncer, y entonces lo que se nos proponía era dejar un poco entre paréntesis el mundo de afuera, el mundo del quehacer, el mundo del hacer, el mundo de la carrera profesional, el mundo del estatus, el lugar que ocupo en el mundo, para ir hacia adentro y volver hacia el nido, hacia las raíces. Cáncer tiene que ver con maternar, con nutrir, con cuidar. Nunca pensamos, los astrólogos, que hace años que veníamos mirando el cielo, ¿no es cierto?, que quédate en casa iba a ser tan literal como está siendo. Un poco los nodos cambiaron y ahora están en el nodo sur en Sagitario, el nodo norte en Géminis. ¿Qué es lo que nos está diciendo el cielo con esto? Nos está diciendo, entre otras cosas, como les digo, no voy a profundizar en esto, quiero hacer una breve introducción. Nos está diciendo que de alguna manera ya se acabó el tiempo de las verdades absolutas, de los sábenlo todos, o del gran maestro que tiene la respuesta, y se nos está invitando a ir al nodo norte en Géminis, en que cosas como esta que están sucediendo, estamos llenos de conversatorios, estamos llenos de personas que nos estamos relacionando de igual a igual, se nos está invitando a eso, a escuchar al otro, a escuchar la opinión del otro, con mucho respeto, y con tanto respeto como valoro la mía. Eso es lo geminiano, eso es hacia donde estamos caminando como unidad. Entonces el mundo, así como se nos está planteando, ¿será colaborativo o no será? ¿Será colaborativo o no será? Si me cuido, te cuido. Si te cuidas, me cuido. Esa es la primera, creo yo, enseñanza, o el primer mensaje de esta pandemia, ¿no es cierto?, que nos tiene confinados. Desde la mirada del tarot, lo que nos pasó con la pandemia, porque hasta el año pasado en Chile, no sé, pongámosle en esta misma fecha, algunos sabíamos de lo que estaba sucediendo, otros a lo mejor no habíamos escuchado del coronavirus. Lo que estamos viviendo desde lo que sucedió, digo, desde el punto de vista del tarot, tiene que ver con el arcano 16, que se llama la torre, y que es cuando sucede algo inesperado, que viene de afuera, y que de alguna manera destruye todos nuestros cimientos. La torre destruye todo lo que no es esencial, todo lo que no es verdadero. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dejar en pie lo verdadero y lo esencial. Y todo lo que no es esencial, todo lo que es superfluo, arrasa con ello, y entonces es muerte, pero es una muerte para propiciar una transformación en pos de lo esencial. Entonces, se nos propone un renacer como humanidad, pero por supuesto esta liberación, que si la miramos desde más arriba es una verdadera liberación, no es sin muerte, no es sin dolor y no es sin sangre, porque estamos en un parto, y todo parto trae sangre, trae muerte, trae dolor. Eso es lo que sucedió cuando explotó esto del coronavirus, y que todavía seguimos, por supuesto, transitando. Y otro arcano al cual me gustaría referirme es el arcano 12, el colgado, que nos dice a nivel individual que una suspensión como esta se produce cuando tenemos que hacer un cambio importante, cuando tenemos que transformarnos, por ejemplo, salir de la oruga e ir hacia la mariposa. Y a nivel macro, cuando la humanidad alcanza una fase y tiene que ir hacia una nueva existencia, la vida exige transitar hacia esa nueva existencia, hacia esos nuevos caminos.
Entonces, lo que estamos haciendo, seamos conscientes de ello o no, es adquiriendo una nueva comprensión que a mí me da la sensación que ni siquiera es necesario explicar, porque todos hemos empezado a valorar, ¿no es cierto?, lo que dábamos por sentado. Dábamos por sentado que podíamos abrazarnos, dábamos por sentado que podíamos salir a la calle cuando quisiéramos, que éramos libres para movernos, etc. Estamos empezando a valorar quizás la vida sencilla, el cocinar en casa, un montón de cosas que habíamos olvidado o que habíamos puesto entre paréntesis. Entonces, en este transitar hacia, hacia estos nuevos caminos, como digo, eh, estamos mirándonos nuevamente. En este parto estamos mirándonos nuevamente, valorando lo simple, lo esencial, ¿no es cierto? Aquellos tesoros íntimos que vamos descubriendo en nosotros mismos, en los otros, en la convivencia. ¿Con quién te tocó quedarte encerrado? Hay muchos mensajes subyacentes en esto que estamos viviendo. Y ayer conversaba con Cristian y le decía que no quería que este conversatorio quedáramos como en la estratosfera, ¿no es cierto?, como esta escuela de lenguajes simbólicos que solo mira desde el lugar simbólico y no se duele con el dolor del otro. No queremos para nada ser indolentes, pero sí queremos mostrar esa otra mirada, ¿no?, desde ese lugar más grande, desde que esto que estamos viviendo como humanidad quizás tiene un propósito más grande. Y una de las interpretaciones de ese propósito más grande, las interpretaciones nunca se agotan, ¿no es cierto?, lo simbólico nunca se agota, y eso es lo hermoso que tiene, es que el propósito sea establecer un nuevo equilibrio hacia una nueva humanidad, hacia la nueva tierra de la cual hemos estado hablando en varias oportunidades. Entonces, los dejo con esa mirada, con esos dos símbolos, y le voy a dar el pase a Jimena para que nos hable desde la mirada astrológica, desde lo que nos proponen los cielos en este momento. Jimena. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Gracias por la invitación. Sorprendida también por la invitación. Como les explicaba antes, el propósito de esto, cuando se me planteó, era dar una luz de esperanza. Y dar esa luz de esperanza también me ha conectado con mis propios procesos, ¿te fijas? Porque son tiempos muy duros, son tiempos difíciles. Como dice Mónica, no queremos ser indolentes, para nada. Yo creo que cada uno en su proceso personal ha vivido este gran remesón. Ahora, a mí me gustaría desde la parte astrológica es que entendamos que el cielo se está moviendo siempre. El cielo permanentemente en astrología se está moviendo, los planetas, los transpersonales, la luna, el sol, en fin, y nos va dando distintas energías o distintas oportunidades. Hoy día, el año 2020, de verdad se da una gran oportunidad, porque tenemos ante nosotros un escenario perfecto, un guión perfecto para la tormenta perfecta, para la trascendencia perfecta, y de verdad decirle a todos, esto es en serio. O sea, de verdad estamos llamados a un cambio profundo, y les voy a explicar quiénes son los grandes actores de este cambio profundo. Pero es de verdad. No es que en 2 semanas más la cuarentena se levantó y salimos todos y nos vamos a... No, de verdad no es. Esto es un año bisagra. Y no solamente lo digo yo como astróloga, lo dicen también otros astrólogos y también lo han demostrado otras filosofías. Es un año bisagra, estamos en un cambio de era. Es un año donde partimos por un lado y nos fuimos a otro. Y esto se viene gestando de hace mucho más tiempo. Esto se viene gestando desde que el gran transpersonal Plutón entró en Capricornio. Entonces, cuando entra, como es el planeta más pesado y es el más profundo, el que nos conecta con varias cosas, con varios temas muy importantes para todos nosotros.
eh, porque lo hace en un lugar que tiene que ver, primero que nada, con lo que es la estructura, básicamente. Puede ser lo más básica que pueda. Tiene que ver con una estructura que ya no nos sirve, que no nos viene sirviendo de hace mucho rato. Que desde que entró el 2008, si ustedes más nos pueden hacer un recuento hacia atrás, se han ido descubriendo o han salido, más que descubrir, Plutón lo que hace es poner la luz donde hay la oscuridad. Hoy es un gran momento de iluminación. Hoy Plutón nos está poniendo luz en todo aquello que no podemos ver o no queremos ver. ¿Te fijas? Entonces, esto se empezó a gestar en el 2008. Lleva mucho tiempo, si nos hemos ido dando cuenta que de verdad han salido cosas a la luz, el tema de la iglesia, el tema de los fraudes económicos, en fin, ahí si se van ustedes al resumen de noticias, de verdad van a encontrar mucha desinformación, que es lo que trae este planeta. Ahora también es súper importante que nosotros entendamos, como dice Mónica, y creo que Cristian también lo mencionó, nosotros somos un colectivo, pero este colectivo está conformado de individuos. O sea, todos somos almas que pertenecemos a un gran alma. Lo que nos pasa a nosotros, nos pasa a todos. Nos guste o no, somos una red intrínseca, una red que funciona. Entonces, claramente estamos llamados a un cambio profundo, y ese cambio profundo parte primero por nuestra estructura personal, pasa primero por nuestra transformación personal. Este gran planeta entra en este lugar que tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con los logros, tiene que ver con las jerarquías. También este planeta, que es el gran transpersonal, tiene la particularidad que es el tránsito más lento de todo el zodíaco. Por lo tanto, se toma la pega muy en serio. O sea, entra así. Aquí vamos a trabajar, de verdad. Porque tiene que ver con la transformación de lo más y de lo más profundo. Tiene que ver con la muerte. Y no solamente con la muerte física, también con la muerte psicológica. Pero en este escenario perfecto trae varios compañeros. Entre esos compañeros trae al señor Saturno, que tiene unos tránsitos bastante más lentos, pero es conocido en algunas partes como el señor de la guadaña, porque en la mitología Saturno es quien le corta los testículos a Urano. Tiene una guadaña. En el fondo Saturno para mí es el benéfico, es el que nos muestra la realidad, y viene de la mano, le ha dado este último tiempo, en esta gran conjunción, le ha dado otro tinte al trabajo plutoniano, que va diciendo, desapégate, suelta, vamos, no sirve. Entonces nos lleva, yo personalmente navego, para donde me llevan voy, porque de verdad han sido muchos los cambios y van a seguir siendo estos cambios, que van a tener que ver con el apego a todas esas cosas externas que no necesitamos para poder ser, como decía Mónica. En el fondo ese es como el mensaje saturnino. Ahora, en términos globales o en términos más sociales, este cambio viene en el tema político y en el tema social principalmente. Yo diría en el social, más que el político. El político es como consecuencia del otro. Desafortunadamente, estos tránsitos que estamos teniendo hoy día en el cielo se conectan directamente con el dolor, con las crisis, con las emociones básicas del ser humano, con los miedos, con el miedo a la soledad, el miedo a perder, el miedo a morirte, el miedo a cambiar, el miedo a que te saquen, y hay una emoción muy básica que hace aflorar este gran planeta, que es la rabia. Entonces, que lo hemos visto, yo creo que ni siquiera es necesario que lo mencione, esta rabia que parte de mucho antes del estallido social, hablando del nuestro. El mundo ha estado en un estallido social, diría, permanente desde hace mucho rato. Porque
esa estructura debe cambiar para ser una estructura nueva. Esto va camino a algo más nuevo. Y tiene que ver con una palabra muy bonita que encontré mientras hacía mis apuntes, que era reconstruirnos. Y ese reconstruirnos parte por nosotros mismos, en lo individual. Es enfrentarnos primero que nada, nos enfrenta a sernos responsables, tanto a la energía capricorniana como saturnina, que va acompañada de este gran transformador. Y hacerte responsable ¿de qué? De ti, de tu historia, de verla, de ver tu historia con papá, con mamá, ver tu historia, ver tus relaciones laborales, ver tus relaciones de pareja, ver dónde vives, qué necesitas, ¿estás contento? Nos lleva a ese lugar donde nosotros ponemos todo eso que no queremos ver, los traumas de la infancia, las peleas, las malas relaciones de pareja, puros pasteles, todo aquí abajo. Todo aquí, no, la pega, no importa, el jefe me tiene hasta todo abajo. Hoy día eso está saliendo y debe salir a la luz para que el colectivo de verdad funcione y este momento de iluminación de verdad lo aprovechemos. Es súper necesario que nos hagamos cargo. Porque de todas maneras, nos guste o no, la vida nos está obligando a hacernos cargo. Este tiempo, como les decía, tiene que ver con la historia personal, con sanar, con verlas, con poner a la luz todo esto que nos pasa a cada uno de nosotros. Tiene que ver con el autocuidado, con todo aquello que no nos sirve, con todo lo que nos hace daño, donde no estamos cómodos, donde desapareció. Yo de verdad he visto personas que en estos últimos 6, 7 meses le da con un tema laboral exclusivamente, y sigue insistiendo, y sigue insistiendo. No sigas insistiendo porque cada vez es más doloroso. Entonces, si yo me hago cargo de esto, puedo tener a lo mejor la capacidad de ver. Ahora, cuando yo puedo ver, esa visión tiene que ver con un cambio de conciencia, como decía Mónica, con ver al otro, con ese nodo. Tiene que ver con hacerme consciente que hay un otro, que vale lo mismo o más que yo, o igual que yo. Ese es el gran cambio de conciencia que nos están llevando hoy día. Para poder llegar ahí, nos tenemos que enfrentar a todos nuestros miedos, a los monstruos, a la soledad, a la pérdida, a la muerte, a hacernos responsables, para llegar a convertirnos en lo que realmente somos. Son tiempos difíciles, van a ser tiempos duros, va a ser un año muy duro. El coronavirus en el fondo nos obliga, como dice Mónica, con el colgado, a guardarnos. Son tiempos de espera, son tiempos de sacrificio, que son las imágenes que tengo de ese arcano, que me hace mucho sentido perfectamente con todo lo que estamos viviendo. Son tiempos donde nos obligan a estar en casa, a vivir desde dentro. Ahora, como dice Mónica, y lo hemos conversado estos últimos días, esto es un parto, esto es doloroso, esto nos acerca a la muerte, esto nos da miedo, esto nos va a hacer perder, y de verdad hay gente que está perdiendo mucho más que otros, trabajo, familia cercana, alimentos, salud básica, educación. He visto fotos de chicos en la Araucanía arriba de los techos tratando de encontrar una señal para poder estudiar. Y nos enfrenta a todos esos miedos. Y da miedo. Y no vemos la luz al final del túnel. Pero como les digo, esto es de verdad, es en serio. Esto es un momento de iluminación que tenemos que aprovecharlo al 100%. Los cambios siempre son positivos, aunque yo creo que hoy día hay mucha gente que me puede escuchar y decir que estoy loca, o sea, que hay de positivo en que perdí la pega, que hay de positivo en que no tengo para comer, porque de verdad si no duele y no sangra, el umbral no se cruza.
Jimena, aquí hay un disculpa, renacimiento. un minuto, tengo que avisarte. Perfecto. Acá lo que yo les quiero dejar es que en estos tiempos difíciles, donde es el tiempo donde encontramos los tesoros enterrados, donde vamos a descubrir posibilidades de potenciarnos, de encontrar las potencialidades nuestras. Por favor, mediten, conéctense con la música como puedan, escriban, lean, conéctense con el arte. La meditación no es, no sé, ciencia extraña, es algo que podemos hacer, es algo que lo puedes encontrar en cualquier parte. 5 minutos te conectas con tu respiración, para que puedas de verdad hacer el cambio desde dentro. Son tiempos duros, lo siento mucho, lo he sentido físicamente y personalmente también. Y nada, les quiero dejar un regalo, y ese regalo es el gran tesoro que vamos a encontrar en una nueva realidad, no en una nueva normalidad, que no sé cómo va a ser, pero nos va a hacer mucho más libres. Eso, gracias. Gracias, Jimé. Entonces ahora le damos la palabra a Marco Antonio. Gracias, Mónica, por invitarme, Cristian también por considerar que mis posibles reflexiones pueden ser una medida. Y bueno, voy al punto. Quiero partir señalando que hace unos pocos días atrás, creo que fue el miércoles, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó por los medios de prensa que las fórmulas de proyección de la pandemia con las que él mismo dijo se sedujo en enero pasado se han caído como un castillo de naipes. En la misma línea, el presidente, después de la declaración del ministro, dijo que él se refería a que muchas de las proyecciones que se hicieron han estado muy equivocadas. Palabras de Piñera. Ahora él mismo se preguntaba, ¿el gobierno hace autocrítica respecto a esto? Y se contesta a sí mismo diciendo que por supuesto que sí. Llevamos mucho tiempo viviendo tiempos extraordinariamente difíciles y exigentes. Hoy día, en el cuerpo reportaje del Mercurio, el filósofo e historiador Daniel Mansuy dice, estos no son tiempos para quienes están seguros de sí mismos, ni para los eternos ganadores. Dado que el cuadro siempre es incierto, más valía reconocer que se iban a cometer errores y que se estaba simplemente haciendo el mejor esfuerzo frente a un virus desconocido. Cierre de la cita. Por mi parte, esto me lleva a una reflexión que en tiempos de pandemia como este, la ansiedad y la incertidumbre pasan a ser parte de la vida diaria. Como consecuencia de lo anterior, entramos en un persistente estado de alerta, tanto a nivel consciente como inconsciente, que limita y altera nuestra noción del futuro personal y del futuro colectivo. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a superar este agobio que se materializa en una sensación como de constante presente? Y ahí yo postulo que la reflexión acerca de algunos de los símbolos que están emergiendo en esta crisis pueden servirnos de apoyo para hacerle frente a la angustia particularmente. Pero ¿a qué símbolos nos podemos referir? Y nos referimos justo a aquellos que permiten darle sentido a nuestras vidas. Edward Edinger, quien fue un connotado psicoanalista junguiano, en su libro Ego y Arquetipos, que invito a todos a leer, que es muy bueno, afirma Edinger que el problema del sentido de la vida está estrechamente relacionado con la percepción de la identidad personal. Así, cuestionarse acerca de cuál es el sentido de mi vida equivale necesariamente a preguntarme quién soy yo. De esta forma, la búsqueda del sentido de mi propia vida solo podré emprenderla desde una óptica subjetiva, desde mi propio interior. No obstante,
estamos condicionados culturalmente a buscar sentidos enfocados en lo externo, en lo objetivo y en lo material. De alguna forma, nos hemos convencido que, o el sistema, el medio, nos ha convencido que lo subjetivo, esto es la psique propiamente tal, no tiene realidad propia y que existe solo en razón de lo externo a nosotros mismos. Es decir, surge de la psique de la noción colectiva de masas. Por ende, cada uno de nosotros es, en el sentido profundo del término ser, en la medida en que interactúa con otros o con lo otro. Si bien el estar con el otro y con lo otro es consustancial a nuestra naturaleza humana gregaria, no es menos cierto que perder de vista nuestra propia interioridad, esto es, darle la espalda a nuestra psique, trae como consecuencia que perdamos nuestra vida simbólica. Palabras del autor que acabo de citar, Edinger. Y así nos termina siendo imposible tomar conciencia de los símbolos que le otorgan sentido a nuestra vida. Según Carl Gustav Jung, esta frase me encantó, dice: solo la vida simbólica puede expresar la necesidad del alma, la necesidad diaria del alma. Entonces preguntémonos, ¿por qué es esto? Porque según Edinger, los símbolos son los portadores de la energía psíquica, por lo que es apropiado considerarlos como algo vivo, a los símbolos. Y de forma inconsciente, en nuestro ego se filtran dichos símbolos, el cual el ego termina o identificándose con ellos o proyectándolos externamente como objetos o actividades que nos fascinan o seducen. Conforme a esto último, podríamos afirmar que hemos sido seducidos por los símbolos del éxito, de forma tal que nos hemos metafóricamente convertido en hijos del marketing. Por ende, el hecho de no ser conscientes de los símbolos que dan forma o configuran nuestra psique, o dicho de otro modo, que construyen los fundamentos esenciales de nuestra propia individualidad, termina exponiendo a nuestro ego a ser esclavos de aquellos símbolos que otros buscan implantarnos para el cumplimiento de sus propios fines u objetivos. En suma, y parafraseando a Mansui en el Mercurio de hoy, estos no son tiempos para los seguros de sí mismos o para los autosuficientes hijos del éxito. En efecto, el estallido social al que se ha sumado ahora la pandemia nos han confrontado violenta e intempestivamente con la noción de nuestra propia vulnerabilidad. Para mí las crisis social, política, sanitaria y económica a los que nos vemos enfrentados en este momento histórico, están cada una de ellas asociadas a determinados símbolos, todos los cuales es un riquísimo mito. Y aquí viene la parte simbólica de mi reflexión. Ese mito es la caja de Pandora. Las plagas constituidas por la vejez, hoy día el abandono de nuestros mayores, el trabajo, o hoy la falta o desvalorización de él, la enfermedad con la pandemia, la demencia a través de los problemas de salud mental que se constatan y advierten, el vicio asociado a los problemas de narcotráfico, alcoholismo o al consumismo desenfrenado, y la pasión expresada en los altos niveles de polarización, violencia y falta de empatía recíprocas, se han todas escapado juntas desde la caja de Pandora. Pero, como bien sabemos, en el fondo de la caja, negándose a salir de ella, se quedó la esperanza.
una bella y joven mujer quien, a solicitud de Zeus, fue creada por Hefesto, uno de los dioses del Olimpo, con la finalidad de ser utilizada como instrumento de una de sus venganzas en contra de la humanidad, como consecuencia del robo del fuego del Olimpo que fue perpetrado por el titán Prometeo. Zeus, rencoroso como el que más y no conforme con el diluvio que mandó en castigo a la humanidad y con el cruel castigo infligido a Prometeo, decide además engañar al hermano de este, Epimeteo, regalándole como su pareja a la hermosa Pandora. Aunque Prometeo alcanzó a advertirle del engaño urdido por Zeus a Epimeteo, este último, motivado por el miedo a ser víctima de un castigo similar al que le aplicaron a su hermano, pero también, de verdad, seducido por la hermosura de Pandora, accede a ella y al cofre que portaba, el cual era asimismo un obsequio del padre de los dioses Zeus. No obstante, sabiendo del peligro, Epimeteo le prohíbe terminantemente a Pandora abrir la caja, pero esta, tal como sabemos, lo desobedeció. Entonces, y tal como reza el antiguo refrán, lo último que se pierde es la esperanza. Y la esperanza podemos amplificarla de diversos modos. Primero, de una perspectiva estrictamente teológica, podemos apreciar que de entre las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, como asimismo de entre las virtudes teologales, fe y amor o caridad, la esperanza es la única virtud que se proyecta en el tiempo. Es decir, a diferencia de las otras virtudes que rigen in actum, ahora ya, la esperanza, sin embargo, opera como aliento que impregna de futuro al alma. Desde una perspectiva simbólica, en la representación del tarot mítico se ha identificado a la esperanza justamente con el mito de Pandora. La imagen contiene símbolos como la desnudez de Pandora, la cual asocio en este momento con la vulnerabilidad compartida que experimentamos en nuestros días, ya que la amenaza no distingue las condiciones particulares de cada uno de nosotros. La estrella, identificada por una suerte de ángel, que aunque distante, es visible y portador del mensaje de esperanza. Así, sea al nivel teológico o al simbólico, la esperanza importa un acto de fe irracional que surge del inconsciente, representado siempre por lo femenino, y se comporta como aquel hálito de vida que nos permite sobreponernos a la catástrofe, aun cuando ésta pudiera, racionalmente, ser considerada como insuperable, y nos abre además la esperanza a un futuro que se construirá más sobre nuestra intuición que por sobre nuestra razón. Hay otros dos elementos importantes a considerar. Como Marco, disculpa. ¿Sí? Un minuto. ¿Ya? Como cualquiera de los demás símbolos de virtud, la esperanza solo cristaliza en la individualidad y ella surge desde la propia desnudez, es decir, de la renuncia activa y consciente a aquellos símbolos en los cuales pretendíamos construir y amparar nuestros egos, ya que ellos se han desmoronado como en la carta de la torre, según lo dijo Mónica, siendo muy poco probable que se vuelvan a resurgir. Por eso, el confinamiento, con esto termino, propio de la cuarentena, nos otorga un momento precioso para intentar encontrar en la verdad de nuestro propio ser interior el último recurso que nos queda en el alma, la esperanza, ya que es ella la única que nunca nos abandona. Y aquí, a mi juicio, entonces, el símbolo que emerge en estos días. Con eso termino. Gracias. Gracias, Marco. Entonces ahora va a cerrar esta primera ronda Christian Rodway. Christian, te escuchamos. Ok. Si alguien me puede avisar, Mónica, a los 10 minutos, por si me extiendo, okay. Voy a tratar de terminar un poquito antes, pero alguien me avisa, ¿ok? Bueno, agradecer la invitación a reflexionar sobre este tema.
desde nuestro gran tema, como haciendo sagrado lo cotidiano, que es el mundo simbólico. Y también me hago eco un poco de lo que dice Mónica, de que una escuela de lenguaje simbólico, el símbolo lo que hace es conectar lo consciente y lo inconsciente. Por lo tanto, nuestra vida está absolutamente plagada de símbolos, y esos símbolos tienen una consecuencia en nuestro comportamiento y en lo social, ¿ok? Voy a ir un poco... El tema es súper grande. Todos conversábamos antes de entrar a la sala de que tuvimos que hacer un esfuerzo para poder sintetizar algo que la mente se dispara y empiezas a generar un montón de ideas y cosas, y sintetizarnos en una o dos que puedas resumir o desarrollar en el espacio de 10 minutos, digamos. Yo me quiero sentar, quedo la vara súper alta, voy a tratar de hacer algo al respecto. Yo quiero centrarme en una frase que se la escuché a un queridísimo amigo terapeuta junguiano, que es una frase de un discípulo de Jung que se llama James Hillman, y James Hillman decía que la oscuridad está preñada de luz, ¿ok? En esa frase tenemos probablemente la más grande de las tensiones primordiales en las cuales los seres humanos mitológicamente y en términos vitales uno se enfrenta, que es oscuridad y luz. Pero lo interesante de la frase es que el símbolo que conecta la oscuridad con la luz no es un dios, no es, es preñez, es embarazo. Por lo tanto, esa fue una de las primeras cosas que me llamó la atención de la frase de Hillman, y que en cierto modo quiero retomar en estas reflexiones rápidas que voy a hacer. Y quiero tomar la preñez como primera idea. ¿Okay? En cierto sentido, el estallido, reflexionando, el estallido social siempre en cierto modo me pareció una feroz gestación. Veníamos en cierto sentido de una oscuridad, y la oscuridad no tomada como mal, ¿ok? Sino que la oscuridad tomada como inconsciente. Uno de los grandes símbolos asociados a la oscuridad es lo inconsciente. Todo proviene, toda mitología que el ser humano haya generado, y esto siempre lo repito en los cursos, pero toda mitología que el ser humano ha creado, ha contado, ha narrado, parte con eso, parte con la oscuridad. Y en cierto modo, hasta antes del 18 de octubre, estábamos en una suerte de oscuridad en el sentido de inconsciencia, digamos. Como han hablado acá los expositores, estábamos aceptando casi ciegamente un sistema que, mirado ahora retrospectivamente con todo lo que ha pasado, bordea ciertos límites de inhumanidad tremendos, digamos. ¿Okay? Y el hecho de que haya ocurrido el 18 de octubre, el estallido, fue una suerte de gestación de algo. Y lo que yo siempre he pensado es que, y lo hemos conversado muchas veces con Mónica, con Marco, digamos, es el inicio de la gestación de una nueva identidad nacional. Es el inicio de una gestación, de un yo que nace a una nueva matriz. Todo ser humano se gesta en una matriz, y lo que está ocurriendo ahora es que toda esta nueva identidad se está gestando en una matriz sumamente compleja, súper conflictuada, que es todo el modelo sociopolítico económico, digamos, partiendo por un Estado que está sumamente fragilizado, y esta guagua que es una nueva identidad nacional es un parto complejo, digamos. Yo comparto con todos, digamos, y me gustó escuchar a Marco, escuchar a Mónica, escuchar a Jimena, en cierto modo, que la palabra parto, la palabra gestación, embarazo y parto, ahí estuvo subyacente a todas las reflexiones, digamos. Eso como primer gran símbolo es lo que veo, digamos. Hay como un poco dato al margen. Curiosamente, el 18 de octubre, y está la página web, si alguien la quiere consultar, ahí la podemos buscar, en la Fundación Bill Gates y el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, el 18 de octubre inició pruebas con el coronavirus en Nueva York.
el mismo 18 de octubre en que a nosotros nos ocurrió el estallido social, así que yo también siempre he considerado una muy curiosa sincronicidad potente ahí, tal como que el 17 de octubre reventó la matriz en Seminario con Providencia y dejó inundada justamente la parte que después iba a ser el epicentro de todo el estallido social, que es la Plaza de la Dignidad, digamos. O sea, estaba en el inconsciente, habían fuerzas que estaban prefigurando lo que iba a emerger, ¿okay? La energía psíquica que iba a emerger muy volcánicamente, digamos, que es, si ustedes recuerdan, la foto más icónica del estallido social, es esa donde aparece, una montaña de gente que finalmente conforma un volcán donde lo que explota es la bandera mapuche, digamos, o sea, la identidad más primordial de la nación de Chile, digamos. Entonces, eso por un lado, estamos yo creo que en una situación de, solamente mirando el estallido social en una situación de embarazo que se está llevando en un embarazo complejo, digamos. Entonces, esa como primera idea, la idea de preñez, que no sé si la palabra está bien dicha, digamos, pero bueno, un poco, espero haber transmitido la idea. Y con respecto a la pandemia, también en cierto modo ahí, emerge, veo yo, este símbolo de nuevo, en el sentido de que, de nuevo, la oscuridad, entendido como lo luminoso, habla, entre comillas. Y habla en nuestro mundo, yo veo en nuestra época, en nuestra era, que ahí después Jimena y Mónica pueden a lo mejor extender un poquito, que Jung hablaba de una reconfiguración gigantesca del inconsciente colectivo que significa el paso de la era de Piscis a la era de Acuario, digamos. Yo creo que lo luminoso está hablando a través de tres fenómenos gigantescos, digamos. Fenómenos llamemos naturales, fuera del ser humano, y otro fenómeno propio del ser humano, propio de su desarrollo, que por un lado tenemos el calentamiento global, la pandemia como fenómenos naturales, digamos, y lo otro es todo el desarrollo de la revolución tecnológica a la cual estamos asistiendo, que es feroz, y sobre todo en el símbolo de la inteligencia artificial. Y lo que estos tres eventos simbólicamente tienen como patrón es que se comportan prácticamente como daimones. No los podemos percibir, sabemos de su existencia, pero no los podemos percibir inmediatamente, pero su influencia en la realidad material y en la realidad humana es feroz. ¿Okay? Lo interesante que tiene el tema de la pandemia como esta realidad un poco más daimónica es que el virus, yo no sabía, digamos, a lo mejor alguien que conozca más el tema biológico puede serlo, pero el virus es una entidad que está viva o está muerta dependiendo de donde tú la mires. Tiene carga genética, pero no puede subsistir por sí sola. Y ese extraño ente, que es una suerte de interfaz entre la vida y la muerte, es la que nos está provocando lo que está provocando. Hay Un minuto. ¿sí? Un minuto. Ya, ok. Y lo que a donde nos ha llevado, ¿dónde está la preñez en esto? En que nos obligó a encerrarnos. ¿Ok? Y yo siempre he visto, y lo hemos conversado mucho con Mónica, uno tiene dos posibilidades de ver lo que estamos viviendo ahora, o como encierro o como gestación. No hay ejemplo más potente de un útero simbólico que el hogar donde tú estás. En términos, por ejemplo, de los sueños, una de las interpretaciones más comunes del muy arquetípico sueño de soñar con una casa es donde uno se habita a sí mismo, digamos. Por lo tanto, es una vuelta profunda a ese hábitat para un proceso de gestación, que este proceso de gestación imagínense ustedes, millones de úteros a lo largo del planeta gestando nuevos seres humanos. No todos van a poder nacer, y eso es parte de una realidad espiritual que hay que reconocer, digamos. Me refiero a renacer y transformarse psicoespiritualmente. Pero que sí, se está gestando un nuevo mundo,
se está gestando un nuevo mundo que, a diferencia de la era de Piscis, esta enorme fuerza que iba a traer una nueva dirección en la historia humana se encarnaba en general en muy pocos seres humanos. Y ahí el arquetipo de la Gran Madre funcionaba muy, muy potente. Pero ahora tuvimos la oportunidad de estar en una muy interesantísima charla de Camilo Barronuevo en la conferencia de los amigos de Témenos, del Centro Junguiano de acá en Santiago, de la activación del arquetipo del Apocalipsis, y en el fondo lo que está en las revelaciones de San Juan, en autores alquímicos, particularmente en Joaquín de Fiore, que se llama, es que esta es la época del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya no se va a encarnar en una sola persona, sino que en muchos. Entonces es un proceso colectivo muy, como explicaba Mónica la otra vez, muy de la era de Acuario. Por lo tanto, son muchas las gestaciones que están ocurriendo, porque los seres humanos que nazcan de ahí, de acuerdo a los desafíos individuales y colectivos, van a ser nuevos seres humanos que van a gestar efectivamente una nueva mirada, una nueva cultura, pero es otro embarazo complejo. Para terminarlo, en ese sentido, la esperanza, Marco la desarrolló como concepto mucho más. La luz la veo encarnada en la oscuridad está preñada de luz. La esperanza está en la luz que los seres humanos que estemos en el proceso de nacer, algunos ya nacieron, uno los puede reconocer perfectamente, si tiene la mirada, digamos, hay una fórmula alquímica que dice que el que tiene el símbolo del tránsito es fácil, obtener el símbolo es lo complejo, y eso del proceso de individuación. Quiero terminar con una frase de Jung, que dice rápidamente lo siguiente, dice: no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Con esto termino, Mónica. Gracias, Cristian. Bueno, entonces ahora creo que hay algunas preguntas ahí para contestar y quizás recoger lo que ha dicho cada uno y darle una nueva vuelta o una nueva mirada. Yo recojo esto de que la oscuridad está preñada de luz, absolutamente, porque cuando les hablaba hace un ratito atrás de la torre, de esta desestructuración completa y dolorosa, pero que sin embargo nos libera, el tarot, que es un antiguo libro de sabiduría revelada, que para ser salvado de la hoguera, me encanta contar esto, fue convertido inteligentemente en naipe, pero el tarot es un libro de sabiduría, nos cuenta que después de la torre siempre, siempre, siempre viene la estrella. La estrella es una mujer que está arrodillada, desnuda, con el cielo completamente estrellado, entonces quizás esa carta podría llamarse también el firmamento, además de la estrella, y está dando agua con 2 cántaros. Está dando tanta agua que se ha formado un río, y un río que da vida, un río al cual llegan los pájaros. Los pájaros simbólicamente tienen que ver con la conexión con la divinidad, con lo más grande, con aquello que nos trasciende. Entonces, lo inmanente y lo trascendente está todos los días de nuestra vida, solamente hay que saber mirarlo. Entonces, recojo eso y les doy la palabra, si quieren comentar algo de lo que hemos dicho o redondear para que después vayamos a las preguntas. Jime. A mí hay una cosa que me gustaría, perdón, que me gustaría decir hoy. Perdón. Referente a lo que decía Cristian, que es la luz preñada. Yo astrológicamente lo veo de un punto de vista distinto. En la experiencia mitológica, como se va entrelazando, digamos, como se va también contando la astrología, la fuerza plutoniana, lo que hace, lo que genera Plutón, es la luz, donde está la oscuridad. Por eso yo insisto en que es un parto lo que estamos viviendo, sí, que es un parto doloroso, sí, nos acerca a la muerte, porque cada vez que nacemos, independiente que sea un parto fantástico y un embarazo genial,
siempre en el momento del cruce del canal del parto nos conectamos con la muerte. Traumático. Es traumático y eso Sí. lo sabemos psicológicamente, en la psicología humanista se habla mucho de eso. Las matrices de Stan Grof. Exacto. Entonces, yo creo que hoy es el momento de iluminación que nos está acompañando este parto. Hoy día se está poniendo luz donde hay oscuridad y donde nosotros estamos llamados a poner luz en nuestra propia oscuridad, en nuestro lado, en el baile tan, a lo mejor básico decirlo, la bella y la bestia. ¿Te fijas? Encontrar esa belleza. Y hay una palabra, lo último que quiero decir, ustedes hablan de la esperanza, que la encuentro fantástica, y a mí me gustaría agregar la confianza. De verdad, es muy difícil confiar en estos días que son complicados. Yo sé que es duro confiar, pero porque a mí me ha pasado, confiemos, de verdad, hay un regalo al final del camino, de verdad hay un tesoro, de verdad hay un tesoro dentro nuestro, que esa transformación, esa transmutación tiene que ser nuestra interna, de apertura de conciencia. Eso quería agregar. Gracias. Sí. Marco. Sí, yo quería agregar una reflexión a partir de esta, que yo veo como una paradoja, el contraste entre el estallido social y la pandemia, particularmente en su expresión de cuarentena o confinamiento. ¿Dónde veo la paradoja? El estallido social fue una irrupción de masas, de fuego, de exterior, de tomarse los espacios. Es decir, allí estamos y la ciudad es nuestra y olvídense de la que ustedes conocieron porque ahora la cambiamos nosotros. En cambio, la pandemia nos lleva para adentro. Y ahí yo veo evidentemente un acto mágico de compensación, en el sentido de que, si bien estoy de acuerdo que estamos en un proceso de parto, no sé hasta dónde la expresión original del estallido, lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos, va en la línea correcta de lo que deben hacer ahora. Y lo acoto, digamos, ¿en qué sentido? En que, como dije hace un rato, la esperanza surge en, en el individuo, en la interioridad. La esperanza de la masa, ok, pero siempre que los individuos estén en sintonía con esa esperanza. Y tengo un párrafo del libro La Era de Acuario, a propósito de este cambio de era que ustedes han mencionado entre Piscis y Acuario, del libro de Jaime Alex. Y que creo que viene perfecto al caso de lo que estoy tratando de expresar. Jaime Alex dice en la parte conclusiva de su libro, dice, el cambio personal y el cambio en el seno de la sociedad son partes inseparables e integradas de la construcción de un nuevo modo de vivir. Para eso, la propuesta es simple. Asumir que es en nuestro entorno más cercano donde deberemos vivir conscientemente la experiencia de amor, respeto y paz. Y si cada uno se hace cargo de su propio mundo, el mundo entero cambiará. Yo suscribo absolutamente las palabras de Jaime Alex. Absolutamente. Coincide exactamente con este péndulo que hemos tenido desde el 18 de octubre a marzo pasado, en que nos fuimos de todo hacia afuera, violentamente y sin pensarlo, completamente hacia adentro. Yo creo que ahí, si pensamos que esto está planificado desde lo alto, evidentemente hay una planificación. Lo uno no va sin lo otro. Ojo con eso, ese es mi... Sí, o sea, absolutamente. Yo también adhiero a eso. Por eso decía que hay un símbolo también con quien nos quedamos encerrados. Y la verdad es que el trabajo empieza desde adentro hacia afuera. O sea, difícilmente vamos a poder ser generosos con un otro, ¿no es cierto?, si no somos primero generosos con nosotros mismos y con las personas más cercanas. El nodo norte Géminis también nos habla de eso, los más cercanos, los hermanos, los vecinos, los que están más cerca. Eso.
Cristian, ¿tú puedes leer el chat? ¿Tienes ahí cómo abrir las preguntas? Sí, espérame un poquito. Mira, Claudia dice, hace un comentario acá, voy a ir leyendo todo lo que está ahí. Ujú. Parece que es muy parecido a lo que ocurrió en la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Probablemente hay una configuración astrológica Sí, similar, ¿o no? ¿Sí? siempre, Sí. siempre. Eso daría un taller más largo, pero hay algunos que se han dedicado a la astrología mundana y efectivamente todos los astrólogos que hemos estado pendientes de este momento, que se viene gestando de mucho antes del 18 de octubre, eh, hemos y han hecho comparaciones astrológicas con las efemérides, que sí efectivamente hemos tenido emplazamientos muy parecidos a la Revolución Francesa y a otros momentos históricos si nos vamos más atrás. Pero eso, como te digo, daría como para un taller Sí, absolutamente me aparte, pero imagino. sí es absolutamente coincidente. Subrayar solamente 3 cosas de eso. Estamos entrando a la era de Acuario, los albores de la era de Acuario, y hay 3 palabras que son claves en Acuario: igualdad, fraternidad y libertad. La Revolución Entonces, claro que Francesa. se parece a la Revolución Francesa. Sí, claro. No habían más preguntas específicas en el chat, así que ahora, si le parece a los exponentes, abrimos preguntas para un poco Ujú. estimular la conversa, ¿les parece? Perfecto. Entonces, Nos encantaría, nos quien quiera encantaría. preguntar, que desbloquee su micrófono, haga la pregunta y después lo bloquea, ¿ok? Queda abierto a los asistentes. O comentarios, no necesariamente Comentarios, preguntas, ¿no? reflexiones. Yo quiero hacer una pregunta, pero la verdad Sí. se me olvidó, tenía un montón y no alcancé ni a anotar porque como que fue muy rápido, pero me quedé con la primera pregunta en la cabeza porque me quedé con la curiosidad cuando Jimena dijo que ella sentía en el cuerpo algo. Entonces yo dije, ¿qué cosa siente y cuándo la siente? Como para tener una idea, porque a mí me han pasado también cosas similares, entonces me llamó la atención. De ahí como Sí, que me desconcentré. sí, yo creo que sí se siente cosas en el cuerpo. En el eclipse del año pasado, que fue muy potente, de verdad sentí la necesidad de guardarme. También siento en el cuerpo mi propia carta, mis propios tránsitos y hablo desde mi propia experiencia. Lo más suave que les puedo decir que vengo saliendo de un tercer cáncer. Espero que no regrese y poder hacer bien el trabajo, pero eso junto con que el tránsito también pasa en mí y pasa en mi experiencia y pasa en mi cuerpo. Por eso es importante el autocuidado, por eso es importante meterse adentro, por eso es importante meditar y centrarse. Porque esto es tan fuerte la energía que se mueve que nos saca de nuestro centro y tenemos que volver a él. ¿Puedo hacer una acotación yo? Por supuesto. Sí, Ya, claro. hola, Francisco, hola, ¿cómo están? Francisco, hola. Sí. A mí mi sensación es que en el fondo, sobre todo lo último, la pandemia, el coronavirus, es como una lección que tenemos que aprender y probablemente no se va a acabar hasta que la aprendamos. Esa es mi sensación, ¿eh? Es un comentario, a ver, no sé qué opinan. Mira, voy a hablar desde la teosofía de Blavatsky, que es el gran pilar de la transferencia de información y conocimiento entre Oriente y Occidente finales del siglo XIX, con todos los prejuicios y todo lo que eso significa, pero es un puente muy interesante, y ellos trajeron a Occidente conceptos como el karma y el dharma, digamos. Y para la teosofía, lo que estamos viviendo en este minuto, o sea, lo que ellos veían que se iba a vivir dentro de un lapso de 200, 300 años, era que la humanidad iba a volver a repetir el karma de la Atlántida. ¿Ok? Íbamos a llegar a exactamente el mismo punto, que no pudieron saltar los atlantes y se destruyeron.
está el mito platónico, de toda la investigación arqueológica. Independiente que haya existido o no, el punto es interesante como idea, en el sentido de que vamos a repetir el patrón y vamos a ver si nosotros somos capaces de trascenderlo. Pues si no lo trascendemos, vamos a repetir el karma y los que vienen después llegarán al mismo punto y serán sometidos casi como con la esfinge a trascenderse a sí mismos, y si ellos lo logran hacer, trascendemos todos los que no pudimos hacerlo. Entonces, efectivamente, yo creo, desde esa mirada, hay una feroz lección que aprender, hay un feroz karma que limpiar, y eso va a significar un aumento, una expansión, una ampliación de la conciencia enorme. Perdón, yo puedo hacer... No, dale. No, es que después, yo después. Quería preguntarle a Jimena que habían comentado que vienen momentos duros, y en julio sobre todo. ¿Nos puedes dar un consejo del punto de vista de una persona súper normal, sin los estudios que tienen ustedes, que son bien avanzados en el tema? ¿Cómo protegernos? Mira, yo creo que enfrentar este camino? Los consejos están dados por la esperanza, por la confianza, por de verdad tomárselo en serio, como se los dije al principio. Esto es en serio, esto es de verdad. Esto mañana no vamos a amanecer fuera de cuarentena, no. Es de verdad está pasando, de verdad estamos cambiando de era. La manera de protegerse, meditar, pedirle a tu ángel de la guarda, pedirle a tu guía, de verdad, en serio, desde el corazón, te van a escuchar. Y te van a proteger y te van a ayudar en este camino. Ahora, el aprendizaje es individual. Todos tenemos un camino distinto que recorrer. ¿Te fijas? Este mundo, esta tierra es una sala de clase. Aquí vinimos a aprender. Yo soy una agradecida de ser testigo y partícipe de lo que estamos viviendo hoy día. Pero para vivirlo en el día a día, cuando te falta la pega, cuando se te muere tu familiar, cuando no tienes, como decía al principio, el acceso a la salud, a la educación, estás encerrada con 4 niños, en un departamento 2x2, es difícil. Y es difícil tener confianza, pero yo creo que se puede y tenemos que poder meditar, conectarnos con el arte, con la música. No sé, puedes bajar de YouTube música clásica y conectarte con lo más artístico y lo más alto, en el fondo desde ahí. Pero van a ser tiempos duros. Así que, otra cosita que yo te agregaría, Ceci, es algo de sabiduría muy simple, y es un día a la vez, porque esto que estamos viviendo es difícil, es tremendo, para algunos, por supuesto, mucho más difícil que para otros, por lo que decía la Jimena, ¿no es cierto? No todos estamos, todos estamos en lo mismo, pero no todos estamos con las mismas condiciones, sobrellevando esta pandemia. Entonces, un día a la vez me parece que es muy sabio, ¿no es cierto? No programar grandes cosas, porque tampoco sabemos, tampoco tenemos certeza, ¿no es cierto? Y de que esto va a ser largo, nos lo dice el cielo, nos lo dicen los símbolos, ¿no es cierto? Entonces hay que esperar, pero hay que confiar. La oruga no tiene idea de lo que es ser mariposa, sin embargo la mariposa sabe mucho de lo que es ser oruga, porque ya pasó por eso, ¿no? Y hoy día estamos suspendidos como la oruga, esperando amanecer, ese amanecer, ¿no es cierto?, que se promete al final del camino, pero hay que transitar el camino, y eso es lo que a nadie nos gusta. Eso. La Vicky parece que quería preguntar algo. Victoria. Hola, sí. Hola, Mónica. Hola, Marco. Hola. Bueno, hola a todos. Lo que me agrada mucho de este conversatorio es que se habla directamente de un nuevo comienzo, que es muy llamativo a todo lo que uno ve en general, y tengo que decirlo quizás con una palabra media dura, con la oferta espiritual de conversaciones que hablan mucho de liberarse de cosas, de deshacerse de cosas, pero a mí me gustaría saber, para la persona, digamos, que no tiene quizá con otro grado de conciencia, dejémoslo así, y con otras condiciones porque a lo mejor simplemente no tiene tiempo para poder evolucionar distinto, es si es que se sienten en duelo o no. Al menos desde mi percepción, muy de a pie, siento que la gente cree que esto no existe,
o cree que esto es un invento, entonces pasa desde una situación pendular, desde que, oye, escucha qué terrible esto, oye, pero como también mala suerte, por no decir otro chilenismo, que me va a tocar justo a mí. Entonces, no creo que en general, lo que yo percibo, exista siquiera un estado de duelo para poder pensar en renacer. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención de este proceso, que está como muy en pañales y eso también lo va a alargar. Coincido con alguien que hizo un comentario que dijo que este virus se va a quedar hasta tanto no haya un mejor grado de disposición a una transformación, ni siquiera quiero decir cambio, a una transformación, un tránsito de transformación. Entonces, el comentario va enfocado a eso. En este grupo, afortunadamente, hablamos de un reempezar, reiniciar, recalibrar incluso, pero lamentablemente la percepción general ni siquiera sabe dónde está parada, y tengo que decirlo, no quiero sonar peyorativa, pero es la percepción que en esta etapa, pese a lo avanzado, con o sin medios de comunicación social, hay muchos que no saben, no quieren, se disocian, y no podemos pasar de ese estado de, digamos, de ese cambio de transformación. Y eso a mí por lo menos me sensibiliza, y algunos podemos ser canal de poder transmitir e invitar a otras miradas. Eso quería aportar. Gracias, Victoria. Sí, bueno, probablemente sí, imaginando, jugando, digamos. O sea, si llegara un extraterrestre con algún aparatito para medir la conciencia, acá el aparatito se le volvería loco, porque los niveles, las diferencias en los niveles de conciencia entre todos los millones, 7.000 millones de seres humanos es tremenda. Y probablemente la tendencia, como tendencia, la conciencia colectiva es muy poco desarrollada. Eso es así, digamos. Lamentablemente, o sea, claro, piensa tú, desde las instituciones públicas, desde los referentes sociales con más vista, se habló siempre mucho del retorno a la normalidad y la nueva normalidad. ¿Habrá normalidad? ¿Habrá nueva normalidad? Por ahí, hoy día, justamente en Facebook, un junguiano italiano colocaba una reflexión sumamente pesimista que decía, en realidad vamos a salir de esta pandemia y no vamos a haber aprendido nada. Es otra de las posibilidades de destino de este proceso. Sí, a mí me gustaría también agregar que cuando tú planteas eso, Vicky, yo creo que lo único, de verdad, lo único que está en nuestras manos es preocuparnos de lo que nosotros hacemos. Es decir, si a nosotros nos parece responsable cuidarnos, quedarnos en la casa, hacernos cargo de nuestros viejos, eso es lo único que podemos hacer. Y bueno, quizás, claro, abrir conversatorios como esto, etcétera, pero los procesos son personales. Sin embargo, hay un experimento que siempre me gusta traer y recordar, que es el del centésimo mono que se hizo, aparece comentado en uno de los libros de la Jan Shinoda Bolen, que se llama El millonésimo círculo, en que se habla de unos monos que bajaban estaban en unas islas japonesas y entonces empezaron a estudiarlo. Y empezaron a dejarles unos plátanos ahí para que los monos fueran a buscarlos. Para tenerlos más cerca y los investigadores poder mirarlos. Y resulta que uno de los monos empezó a lavar el plátano, porque se los dejaban en la arena. Entonces un mono pescaba el plátano, se lo llevaba, lo lavaba un poquito en el mar y se lo comía. Y al día siguiente venía el otro mono. Bueno, y al final eran varios monos que imitaron esa conducta, pero lo interesante de esto es que en otras islas lejanas, donde nadie estaba lavando el plátano, se empezó a reiterar el comportamiento. Entonces, me parece que la única manera es esa. ¿Puedo aportar o opinar? Por supuesto. Yo también conozco ese experimento que se hizo, fue realidad, y es porque están comprobando ya, y yo creo que ya es un hecho que la ciencia ya se está metiendo en el mundo espiritual, cosa que estuvo prohibido por muchos tiempos por la misma iglesia,
Y claro, los monos comprueban una vez más que somos una conciencia, somos uno. A la larga es una solamente la que, es como pues, todos somos una gotita del gran océano. Entonces, claro, hasta científicamente está comprobado que si un mono aprende una conducta o aprende algo nuevo, kilómetros más allá van a nacer monos con esa nueva conducta, porque ya está metida en la conciencia colectiva. Entonces, es bien entretenido. Y lo que yo quería decir delante es medio autorreferente, pero tengo curiosidad con todo lo que escucho, no solamente acá, en todos lados. Debe ser, después habló Jimena y respondió algo y me quedó claro un poco, pero debe ser porque mis condiciones, mi características de vida hoy día, hacen más llevadero todo esto, pero me ha pasado que miro a mi alrededor y yo veo todo perfecto. O sea, yo doy todos los días gracias, yo digo, ¿qué problema tengo? Y digo, ninguno. Es más, hay veces, y esa es la parte tenebrosa de mí, en este caso, porque como que, y lo estoy diciendo por primera vez en voz alta, porque siempre lo digo, lo pienso escondida y ni siquiera me atrevo a hacerlo real, porque me parece hasta macabro, pero como que hay veces que digo, pucha, ojalá se alargue más, porque lo estoy pasando demasiado bien. O sea, es más, me encanta estar encerrada. He descubierto un lado mío medio oscuro, yo no sé si oscuro, pero he descubierto que me gusta estar así, me acomoda, y doy gracias al tiempo que tengo para irme para donde quiero irme, en este caso, sin presión de ningún tipo. Y eso es la parte que tengo afortunado, que no necesito en este momento generar grandes ingresos. Soy sola, no tengo apegos, mi papá vive en otro país, no tengo a nadie más. Entonces yo creo que ahí se sale más liviano, está más llevadero esta situación. Pero me extraña día a día que yo siento que lo estoy disfrutando a concho y como que termino diciendo, bueno, voy a disfrutar el viaje, como esté, como sea. Y aceptarlo y en cierta forma, aunque suene raro, bendecirlo. Y claro, aceptar mis cambios incluso. Hay veces que no duermo y no me aflijo porque no duermo y me da lo mismo. Me voy a acostar cuando tenga sueño, 4 de la mañana me da lo mismo, 3 de la tarde me da lo mismo. O sea, hoy día me estoy dejando llevar, es como que estoy en el océano con los brazos abiertos, donde la ola me quiera llevar. O sea, ya no resisto, me dejé llevar, me dejé ir. O sea, cero, no sé cómo llamarlo, si mucha inconsciencia, mucha conciencia, no lo sé, es muy raro. Pero Loreto, yo creo que tiene que ver, como lo dije recién, que todos los procesos son individuales. Todos llegamos acá con un camino recorrido, un camino no recorrido, y de eso va a depender lo que tengamos que aprender o vivir dentro de este confinamiento. ¿Te fijas? Y recordarles con el tema de los que decías del experimento de los monos, seguramente lo habré escuchado antes, darnos cuenta que no somos una conciencia, somos almas, que somos pequeñas almas que pertenecemos a una gran alma. Como dije en parte de mi primer relato, estamos todos interconectados, nos guste o no nos guste. Y Cristian podría hablar también un taller absolutamente aparte, y yo podría ser tu partner, hablar del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo existe, está, tenemos sueños. Si tú haces un registro de sueños, te das cuenta cuáles son. Inconscientemente, colectivamente estamos conectados o interconectados, no somos seres individuales. Y a lo mejor, Loreto, tu proceso debe ser de un proceso de internalizar tu vida, de darte cuenta, de dar gracias que estás bendecida por vivir donde vives, porque en general te encuentras bien, y eso es bueno, y probablemente eso también tenga un sentido para adelante, que te prepare a ti para redescubrir nuevos talentos y nuevas cosas en ti, que te puedas reeditar como persona, como mujer, y ser un aporte para la sociedad cuando salgamos de esto, porque lo estás viviendo también de una manera distinta. ¿Te fijas? Esa es como mi respuesta o mi comentario a tu inquietud. El inconsciente colectivo es súper potente. Lo que sí, el tránsito
es re fácil decirlo, de la boca para afuera de verdad Es que es tremendo. fácil, pero de la boca para adentro, y le decía a Cristian, para mí ha sido un proceso personal preparar esta instancia con ustedes, porque me hace enfrentarme a mis miedos, a mi abandono, a mis soledades, a mis temas en el fondo, que también se están moviendo como se mueven en todos. Todos tenemos estos tránsitos en nuestra carta natal. Esto está pasando en el cielo para todos. Aquí no se excluye nadie. Mira, ahí quiero tomar algunas cosas que menciona Jimena. Por un lado es que he visto, y sobre todo en el mercado, yo ya hablo de mercado, digamos, el mercado psicoespiritual hablan de la conciencia, la expansión de la conciencia. No es de la conciencia, es del inconsciente. Nosotros, ni siquiera entrando al tema del inconsciente colectivo, el inconsciente individual es gigantesco comparado con nuestra conciencia individual. Piensen ustedes lo que significa el inconsciente colectivo con respecto al consciente colectivo. El consciente, ya sea individual o colectivo, es una pequeña vela prendida en el medio de una enorme oscuridad. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo, su raíz, su fuente, está en el inconsciente. Jung se impactó mucho con la astrología porque le pareció extremadamente interesante cómo los seres humanos proyectábamos en esas lucecitas que estaban arriba en el firmamento y poníamos nuestros contenidos inconscientes ahí. Y nació una forma maravillosa de poder, como mapa, de poder explorar ese mundo desconocido que llevamos adentro. Y así, esa es una de las raíces de los sistemas simbólicos. Hay una cosa súper potente, que esta es la primera vez en la historia donde lo colectivo y lo individual se sincronizan, absolutamente, que metieron a todos los seres humanos a su casa. Y ahí están ocurriendo procesos heavy, digamos, como menciona Jimena. También me lleva a pensar que es algo que hemos conversado mucho con Marco, y lo que voy a decir me va a granjear el odio probablemente en muchos psicólogos o junguianos clásicos, pero mientras el inconsciente no se aborde como ciencia y no como terapia, o sea, estoy siendo súper simplista, súper reduccionista, pero va a permanecer, no vamos a poder expandir más esa luz. ¿Okay? Que la ciencia entre ahí, incluso la ciencia dura, digamos. Hay una frase preciosa de Ken Wilber, porque generalmente cuando se habla de la ciencia dura, si tú le preguntas a un científico del espíritu, te va a decir, pero esa cosa no, yo no lo puedo medir, esa cosa no existe. Yo soy científico, no me pregunte eso. Que después de este enorme y largo parto que va a durar, acá Mónica y Jimena nos podrán decir, 200, 300 años por parte baja, o sea, pero por supuesto que creo en el espíritu, pues yo soy científico, me está preguntando una lecera. Y ese va a ser un cambio feroz, y eso va a pasar por asociarse, por asomarse al inconsciente de una manera absolutamente distinta, digamos. Y radicalmente diferente, digamos. Asomarse al inconsciente con modelos algorítmicos, y eso es posible hacerlo. Bueno, ese, como decía Jimena, eso es un curso largo, digamos. Pero en términos, para mí la esperanza está puesta en esos aspectos del espíritu humano, digamos, que a pesar del dolor de una parte de la humanidad, de la maldad de otra, de la desesperanza de otra, el espíritu humano pulsa y sigue para adelante. Ayer se lanzó otra vez un cohete de SpaceX. La semana pasada con cuarentena, o sea, hace un mes con cuarentena, hubo alguien que sí lanzó una teoría del todo y que parece que esta vez sí funciona. Si explica lo psíquico, ya olvídate las perspectivas que se abren para el ser humano, pero pasa por la amplitud de conciencia que podamos gestar en este proceso, digamos. Es un poco para complementar los aportes de Jimena. Yo también quería hacer un comentario acerca de lo que señaló María Loreto, entiendo, ¿cierto?
Ya se está dando muy frecuentemente de que el confinamiento que estamos prácticamente todo el mundo, casi todo el mundo, es un gran experimento, como nunca había existido antes en la historia de la humanidad. Y creo que en parte este experimento se está materializando en lo siguiente, en que el hecho de haber cada uno de nosotros achicado a más no poder nuestros mundos, estábamos con cuántas horas o tiempo invertido en desplazarnos, en reuniones, en viajar, en mil cosas, nos ha empujado a tener que encontrarnos a veces con lo desconocido que somos nosotros respecto de nosotros mismos. Creo que pueden haber personas, como lo que entiendo María Loreto, digamos, que ha estado en permanente reunión consigo misma y tal vez ha descubierto que se está conociendo por primera vez y lo que está conociendo le complace. Así que mis felicitaciones, María Loreto, porque en realidad pueden haber muchas personas que pretendiendo conocerse se encontraron con un desconocido que no les es muy grato consigo mismo, digamos. Esa es la situación paradojal que estamos enfrentando, en rigor. Temo no con más personas, yo vivo con 3 hijos y con mi señora, digamos, son 5 en la casa, pero igual, evidentemente, cuento con muchísimo más tiempo disponible para reflexionar que el que tenía hace 2 o 3 meses atrás, y eso ha significado también un cambio de perspectiva y de visión. Profesional no ha representado mayor problema para mí, pero conozco personas cercanas que están viviendo y pasándolo muy mal. Entonces, creo que ahí hay todo un tema que es digno de abordar y reflexionar. Soy yo de nuevo. Gracias, Marco. Sí, yo creo que llevo un poquitito de ventaja por sobre algunos, porque llevo por lo menos 5 años en incertidumbre. Entonces, como que ya me rendí y desde que me empecé a rendir, la he pasado bien, esa es la verdad, esa es la receta mía por lo menos. Y antes del 2015 en adelante, tenía miedo a todo, a hacer algo y no hacer algo. Ir para allá o no ir. Mis decisiones o no decidir. O sea, era un miedo y una incertidumbre constante. Y cuando dejé, ya me cansé de eso y me cansé hasta de rendirme. O sea, una cuestión, ¿qué hago de mi vida? Se me dio la vida vuelta patas para arriba, 180 grados, pero en 20 días de mi vida. Entonces, me costó, pero toda esa incertidumbre que viví durante todos estos años, como que ya hoy día la tengo dominada, en cierta forma. Pero no logro terminar de sorprenderme por las cosas que van pasando. Y hoy día mi receta me ha funcionado así. Yo creo que es un momento para irse hacia adentro para poder volcarse afuera. Y claro, ayer me daba cuenta que yo no hablaba con alguien hace como 2 días, hablo conmigo. Y no me complica para nada. O sea, cuando escucho que hay gente que está desesperada y arrienda un perro para salir a pasear, yo reflexiono un rato porque digo, ¿cómo? O sea, para mí, el punto de vista, ¿cómo alguien puede aburrirse de estar tranquilo, en calma, solo? O sea, digamos que no es cuestión de plata, porque el que pasea perros está saliendo desesperado para la calle, no porque va a trabajar, sino porque quiere salir. Entonces, bueno, son muchas cosas, muchas aristas y muchas personalidades diferentes, pero sí es verdad, yo llevo una ventajita, pero mi recomendación cuando mis amigos me han pedido es dejar ir. Eso. ¿Alguien más Gracias. quiere preguntar o reflexionar, hacer algún aporte? Quedan invitados. No sé, ¿me escuchan? Sí, Claudia. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy contenta de escuchar esta magnífica conversación que me ha abierto mucho los ojos, la verdad.
y quería contarles un poquito que me habían pasado un montón de cosas que no entendía mucho, porque bueno, yo estoy pasando un proceso muy duro hace 1 año y medio atrás, mudanza, vivo con mi mamá que tiene 98 años prácticamente, estamos las dos solitas, nos cambiamos a un departamento oscuro en un primer piso, que es mi departamento, antes estábamos en un quinto, entonces esto me da mucho sentido, que la oscuridad está preñada de luz, me fascinó esa frase, porque dentro de esta oscuridad donde yo estoy viviendo, están pasando muchas cosas internas mías, ¿no? Y quería contarles que antes de que pasara el 16 de marzo, como el 7 de marzo, tuve un sueño que mi inconsciente, a propósito, Cristian, sobre el inconsciente o el subconsciente, estaba soñando que estaba en mi subconsciente y mi subconsciente quería despertar porque no podía soportar la situación que estaba viviendo en ese minuto. Yo no sé si habrá sido un sueño premonitorio por lo que iba a venir la próxima semana, ¿no es cierto?, la cuarentena y también la muerte de mi gatita y cosas como así, pero como que ya sabía que algo tremendo iba a pasar, mi subconsciente ya lo sabía, ¿no es cierto? Y también he tenido muchísimos sueños que he aprovechado de anotar, porque la verdad es que no tenía tanta la costumbre de anotar y lo empecé a anotar. Y cosas y pensamientos que me llegaban, por ejemplo, antes de esta situación de la cuarentena, de que lo importante no era tanto los problemas que se tenían en ese minuto, sino que lo importante era la respiración. O sea, también una situación como premonitoria, ¿no es cierto? Como que me llegó, y como estas cosas que me llegaban, y estoy feliz viviéndome este momento muy, muy especial, porque no pensé que podía entenderlo. Ustedes me han abierto para entender muchas cosas hoy día, así que yo les agradezco montones. De hecho, hoy día tuve un sueño que de mi pierna izquierda salía cualquier cantidad de pus. Se me abrían los dedos de los pies y se me reventaba una cuestión pero impresionante y salía mucha pus. O sea, el proceso interno, sin duda, como ustedes acaban de decir, es un proceso de purificación, de redención, de salir de muchas cosas internas que estamos atrapados. Realmente fantástico. Para mí ha sido una revelación haber estado en esta reunión, de verdad. Le agradezco muchísimo. Gracias, Claudia. ¿Y qué has invitado a nuestro taller de interpretación de sueños? Estuve, pero hace un tiempo atrás estuve. Y bueno, lo que quería preguntarles, ¿qué piensan ustedes si piensan que esto va a empeorar? Porque, la verdad es que yo estoy pensando que si esta cuestión de las cajas va a seguir por lo menos unos 2, 3, 4 meses más, yo creo que eso no va a aguantar sencillamente, y me da un poco de susto que la población se manifieste, así como ocurrió en la Revolución Francesa. Esa es mi pregunta, no sé qué piensan sobre eso. Gracias. Te puedo responder desde la astrología. Cuando partimos esta conversación, Plutón es el gran transformador que tiene que ver con las crisis. Tengo la impresión que, como le quedan unos par de años más todavía para quedarse, yo te diría que hay algunos actores que van a entrar en juego, que sí, va a ser la situación más difícil. Y lo dije en mi primera participación, me duele mucho tener que decirlo, porque de verdad me duele, de verdad he llorado, de verdad lo he sufrido. Sí, se va a poner más complicado. Por eso es súper importante meditar, conectarse, centrarse. Cada uno va a vivir su experiencia, cada uno tiene un camino trazado de antes. Entonces, que tiene que ver con el karma, tiene que ver con muchas cosas. Y la manera de prepararse es tener confianza, tener esperanza, aprender a ver al otro, desapegarte antes que te desapeguen, porque te van a desapegar de todas maneras de las cosas que no te sirven, que no son necesarias para tu crecimiento. Y eso duele. Duele. Ya. Sí. Hola, yo quería hacer una pregunta. Bueno, primero que nada quería agradecer, estoy súper contenta de haber escuchado, digamos, a ustedes, digamos, de haberme enriquecido con todo lo que hablaron, y bueno, varias cosas me hicieron harto eco,
y en lo personal me pasó con cada uno de los oradores, hubieron cosas que me hicieron clic. Por ejemplo, la Jimena dijo que esto venía gestándose desde 2008, por ejemplo, y muchas cosas me pasaron a mí ese año. Después, Marco me encantó cuando habló de la caja de Pandora, y que cuando uno abre esta caja de Pandora y salen como los males y todo, pero después está la esperanza adentro. Eso me fascinó. Y con respecto a Cristian, lo que él habló, lo del útero, que todo se gesta ahí. Bueno, yo pasé por un cáncer al útero, entonces entendí muchas cosas que yo buscaba afuera, digamos, porque yo de hecho el 2008 me separé y siempre quise formar una familia, y nunca lo logré, pero ahora formé mi propia familia, yo sola con mis hijos, en mi casa, y estoy súper contenta. Entonces entendí y decodifiqué a través de este cáncer por qué me había, digamos, venido. Entonces, todas las cosas que dijeron, no alcancé a escuchar Mónica porque llegué al final del discurso, me hicieron súper harto eco y lo relacioné mucho con vivencias mías personales, así que cada una de las cosas me llegó. Y tengo una duda, ¿qué pasa con los 5G? Que hablan también que eso tiene que ver con esto. Esto yo sé que no sé si es científico o no, pero han habido muchas cosas, yo sé que es un tema como largo, pero hay algo que me hace ruido con los 5G. No sé si eso, yo sé que no, ninguno tocó ese tema, pero, o es un tema para otra conversación, pero es algo que también está, no sé si habrá influido, no sé qué pasa con esa cosa, con ese mundo que me tiene como aterrada a mí. Yo por lo que he investigado es falso eso. No, no le daría ninguna importancia. No sé qué piensa el resto. Marco. No sé si Marco puede dar algo más aterrizado. Mira, yo creo que vivimos hoy día en una época en que hay demasiados intereses cruzados de distintos tipos, incluso algunos que uno no puede alcanzar a siquiera visualizar desde lejos, es decir, intereses económicos, políticos, estratégicos, etcétera. En consecuencia, ¿a dónde voy? Que seamos capaces de, a partir de una reflexión personal, profunda siempre, no comprarnos la primera noticia que nos llegue o información que nos llegue, porque en definitiva, en lo personal percibo una constante vocación del miedo hoy día, sobre todo en las redes sociales. Y esa vocación del miedo, de introducir o de inocularnos con miedo, es parte de una situación mayor, que es la gran polarización que está fomentada justamente por estas redes sociales. Les voy a dar un ejemplo. Yo soy hincha y muy fan de algunos youtubers, sobre todo españoles, hay muchos y buenos. Y estos youtubers desde hace varios años, mi señora siempre me critica cuando los veo, digamos, porque siempre con sus teorías apocalípticas desde, no sé, 10 años que lo estamos, un poco menos tal vez, años que lo estoy siguiendo. ¿Y qué me pasó ahora frente al escenario, sobre todo en España, que por todo lo que sabemos que pasó con la pandemia? Todos estos youtubers estaban más perplejos que yo. En consecuencia, se me cayeron del pedestal absolutamente, en el sentido de que el apocalipsis zombie, la invasión extraterrestre, el asteroide que iba a destruir la Tierra, todas estas cosas, y el 5G también lo incluyo ahí en ese paquete, que venían para sentar el precedente de nuestra destrucción total, y todos tenían toda la información necesaria y tienen acceso a fuentes muy reservadas que dan cuenta de su teoría conspirativa. Pero luego viene esta situación de la pandemia y a todos los pilló desprevenidos y está todo encerrado en sus casas en cuarentena, desesperado. Entonces, no quiero hacer mofa de esta situación del 5G o de otras, pero lo que sí creo, porque no tengo los antecedentes técnicos como para poder descartar lo que tú dices, pero sí tengo el antecedente de que, en definitiva, existen tantos intereses cruzados que tienen agendas que no conocemos, que no nos podemos quedar con la primera información que recibamos y tomarla por cierta. Creo que tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de seriamente, hoy día están los medios, más o menos a la mano,
investigar, informarnos, con responsabilidad para hacernos nuestros propios juicios. Eso te podría decir. Pero lamentablemente no tengo una versión técnica eficiente acerca de qué significa el 5G. Puede ser que tenga alguna incidencia negativa en el organismo, pero extraño, digamos. Pero como Mónica no conozco en detalle el alcance de la tecnología. Gracias. Sí, yo quisiera tomar nomás lo que dice Marco, subrayar lo que él dice con respecto al miedo, porque la verdad es que hay muchos intereses creados para crear miedo y para sumirnos en el miedo, incluso antes de la pandemia. Entonces es muy importante permanecer lo más alineado posible, como dice la Jimena, y no comprarnos cualquier cosa o lo primero que llega, sino que investigar, hacernos nuestra propia opinión al respecto. Y las personas que decían que estaban fascinadas, encerradas, etcétera, algunos lo estamos pasando indudablemente mejor que otros, ¿no es cierto? Pero yo también haría un llamado a los que somos más privilegiados a que sostengamos, a que ayudemos a sostener. ¿Cómo ayudamos a sostener? Bueno, con la oración, con la meditación, con la reflexión, es lo que podemos hacer. Con ayuda, por supuesto, muy concreta, ¿no? Si conoces a alguien que necesita, bueno, hagámoslo. Eso ni siquiera lo digo porque lo doy por sentado. Alguien más parece que quería preguntar algo o decir algo. Hola, no sé si puedo hablar. ¿Sí? Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. Hola. Mira, yo fui invitada por Jimena y me integré bastante tarde. Les agradezco que me hayan permitido igual escucharlo. Siento que ha sido un gran aporte. Los felicito por este espacio. Siento que es muy necesario estas conversaciones como de verdad, ¿no? Alguien comentó por ahí cuando yo me estaba integrando sobre muchos comentarios de otros grupos o otras personas que dicen cosas, pero que en realidad, por ejemplo, lo que comentaba Marco recién, mucho miedo, mucha conversación instalada en el pesimismo o en polarizar a las personas, en destruir más que construir, y creo que todo lo que yo he escuchado de ustedes es un gran aporte en el sentido positivo de generar un ambiente de construcción, de ayudarnos, de colaborar, porque para allá vamos, o sea, no tiene mucho sentido hoy día la división, sino que lo que siento que tiene más sentido es elevar la vibración de todos, y para eso, por supuesto, que el trabajo interno es fundamental. Así que eso, solo comentarles que estoy bien impresionada de lo que se ha dicho, de los distintos aportes de cada uno de ustedes, que me imagino que son especialistas en distintas áreas. Yo no los conozco mucho, conozco a Jimena solamente, que es una gran persona ella, y un gran aporte también. Así que eso, ojalá que se puedan dar nuevas conversaciones como esta y que seamos invitados también. Gracias. Gracias, Alejandra. Sí, van a haber otras. Van a haber otras y las vamos a estar avisando. Mónica, Cristian, hay una pregunta de Andrés París en el chat. Ya. Que puede motivar un buen comentario tuyo, Cristian, sobre cómo puede la ciencia entrar al inconsciente. Lo veo difícil. Bueno, con la ciencia de los patrones. Cuando con el estudio de la psique como una generadora de patrones, eso es lo que es uno de los caminos que se están estudiando ahora. Por ejemplo, la neurociencia ha avanzado muchísimo y algunos aspectos de la neurociencia sí se están conectando con lo simbólico. Por ejemplo, el padre del psicoanálisis en Chile, esto siempre lo repito, algún día voy a escribir el artículo, pero el padre del psicoanálisis en Chile, Ignacio Mate Blanco, freudiano, discípulo de la Melanie Klein, él desarrolló toda una mirada de lo inconsciente basada básicamente en la lógica y la teoría de conjuntos.
que es la que nos enseñan a todos en el colegio, y estableció ciertos principios del desarrollo del inconsciente y cómo se maneja el inconsciente y ciertos procesos del inconsciente ocupando esas herramientas, digamos. Y esas herramientas, muchas de esas herramientas que Mate Blanco denominó la bilógica, es la que se está ocupando en Silicon Valley. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos tendríamos que meter, bueno, yo estoy generando un libro al respecto. Pero da para otro conversatorio. Pero claramente, Andrés, los puentes no están hechos. Hay algunas personas que están empezando a mirarlos y tratando de hacerlos. Pero también es parte de las grandes integraciones que van a empezar a ocurrir con la era que viene, digamos. Acuario, tengo entendido por lo que me comentaba Mónica, es una era de tecnología. Y imagínate, gracias a la tecnología podemos hacer esto desde el encierro. Está lleno, es otro camino lleno de riesgo en todo caso. Te recomiendo que leas, por ejemplo, Psicopolítica de Byung-Chul Han. Y el otro, que es el Superventas, que uno podrá estar de acuerdo con él o no, pero los planteamientos son muy interesantes, que es Yuval Harari. No sé si algo te respondo, digamos. Un poco lo conversamos, es un tema de nuestras conversaciones con Marco, ¿ah? Y una de las cosas interesantes que está ocurriendo, y mencioné que hace un mes Wolfram se mandó una teoría del todo y que tiene loco a los físicos y que parece que funciona. Lo innovador es que el lenguaje que ocupa Wolfram para plantearlo es lenguaje computacional, es lenguaje de información, de teoría de la información. Hay una corriente, llamémoslo tecnológica filosófica, que se llama el dataísmo, que corre paralela a otra que se llama el transhumanismo, en que miran el universo como un flujo de datos. Y esto, como todas las cosas, tiene un aspecto de luz y un aspecto de sombra, digamos, ¿okay? Y es desde por ahí donde yo creo que se van a fabricar puentes gigantescos, digamos, y sumamente interesantes. Eso un poco. A mí lo que me gustaría comentar de la era de Acuario es que va a ser una realidad tan distinta, así es, tan libre, tan diferente que no somos capaces de visualizarla, y la vamos a ver cuando la estemos viviendo, antes no. Exacto. Entonces va a ser una nueva realidad, donde ojalá estemos todos abrazando, cantando Kumbaya. ¿Te fijas cómo dice un amigo? Que quería hacer eso, digamos, la era de Acuario, pero hay un camino que transitar, y en el fondo la intención mía y la intención nuestra de reunirnos y agradeciendo la invitación es darle esperanza, confianza, herramientas, cosas más prácticas, más aterrizadas. No todos lo están pasando también, como dice Mónica. Yo sí debo reconocer que estoy en un lugar privilegiado en términos de comodidad, ¿te fijas? No sin eso tener también una serie de cosas que me están pasando en mi vida. Lo que me hace centrarme más, porque somos personas que estamos llamados a ayudar, a dar la mano, a estar en otra área, ¿te fijas? Como dicen los budistas, la filosofía védica, aquellos que nacen con la riqueza es porque ya recorrieron todo el otro camino. ¿Me explico? Es una manera bastante particular de ver dónde estás viviendo y cómo lo estás viviendo. Ya tienes un camino recorrido, estás aquí para otras cosas más grandes. En el fondo ese es el mensaje. Gracias. Exacto. Bueno, vamos a ir cerrando. Le damos las gracias a todos, a los panelistas, por supuesto, y a todos los que vienen, porque la verdad es que nosotros convocamos, pero si ustedes no vienen, esto no hay conversatorio. Así es que muchas gracias por estar ahí, van a venir otros. Queremos dejarlos invitados a que revisen la página sagradolocotidiano.cl. Ahí están nuestros talleres, nuestros cursos, nuestras sesiones, otros conversatorios que hemos tenido, otras entrevistas. Y por supuesto dar las gracias por el apoyo tecnológico a Yo Soy Digital Chile,
que nos han apoyado y están siempre ahí presentes. Y estamos haciendo carne hoy día esto de que hablamos del mundo de la colaboración, ¿no es cierto? De lo colaborativo. Así es que muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Por mi parte me despido. No sé, chiquillos, si ustedes quieren decir algo más. Me gustaría, para despedirme, darles las gracias a la invitación. Me encanta lo colaborativo, que podamos conversar, que podamos compartir para ayudar a los otros. Y esta es la línea correcta porque es perfecto, es orgánico, es difícil, pero aquí estamos para ayudarlos, así que gracias. Gracias. Yo me quiero tomar de esa última palabra, de orgánico, que es las redes colaborativas son orgánicas, y cuando hablo de orgánico hablo de humano, así que también quiero agradecer a Yo Soy Digital todo el apoyo, que visiten las redes y las páginas de Haciendo Sagrado lo Cotidiano, hay artículos, hay reflexiones, hay cursos. Visiten las redes sociales de Yo Soy Digital, donde hay entrevistas, particularmente, por ejemplo, esta semana hicimos una entrevista muy interesante con Mónica. Hay apoyo el canal de Yo Soy Digital tiene una línea muy bonita de apoyo al adulto mayor, donde se cuentan cuentos para ellos, donde se les toca música. También los invitamos a visitarlos. Por mi parte, agradecer a Yo Soy Digital, a Haciendo Sagrado lo Cotidiano, a los exponentes y a todos los participantes, porque todos aprendimos algo hoy día. Eso, gracias. Sí. Agregar también lo mismo, que a mí me permitió esto una experiencia de aprendizaje. Primera vez que estoy participando en una actividad como esta, lo agradezco. Y para cerrar, una invitación a cada uno, para nosotros, para mí mismo, para todos, que nos atrevamos a abrir nuestra propia caja de Pandora, porque adentro está la esperanza. Y reiterar lo del libro de Jaime Ales, que para superar o para construir el mundo que se está conformando, según sus palabras, la propuesta es simple. Asumir que es en nuestro entorno más cercano donde deberemos vivir conscientes la experiencia de amor, respeto y paz. Con eso me llevo y gracias nuevamente. Gracias a todos. Y sí, esto queda grabado, ahí están preguntando, queda grabado y lo subimos al canal de YouTube de Haciendo Sagrado lo Cotidiano. Y de Yo Soy Digital también. Yo Soy Digital también. Hasta la próxima, gracias a todos. Muchas gracias, chao, que estén bien.